principales problemas, escrito por el economista argentino Raúl Prebisch en 1949, así como las últimas propuestas del organismo centradas en la igualdad. Los documentos están disponibles en texto completo y son de libre acceso. Su sistema de búsqueda avanzada aumenta las posibilidades de resultados. Hablamos de más de 8.000 autores, 106 colecciones y 5 idiomas distintos. En total, el repositorio contiene más de 2,5 millones de páginas con documentos oficiales. Se trata de un espacio único para descubrir la riqueza y la evolución del pensamiento cepalino. En el marco de su política de acceso abierto, la CEPAL pone hoy este gran archivo digital a disposición de todos los usuarios interesados en conocer su trabajo, que no es otro que contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de los países de América Latina y el Caribe. Muy buenos días a todas y a todos. Podamos tomar asiento. Es un gusto compartir con ustedes esta conferencia de prensa en lanzamiento del informe anual de nuestra institución, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2018. Saludamos a los periodistas invitados que nos acompañan acá en la sede subregional de CEPAL en Ciudad de México, como también le damos la bienvenida a todos los usuarios que en estos momentos están conectados al web streaming de este lanzamiento. Esta conferencia de prensa será encabezada por la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena, y están, por cierto, también presentes en esta mesa el secretario ejecutivo adjunto y oficial a cargo de la División de Comercio Internacional e Integración, don Mario Cimoli, la división responsable de este reporte, y, por cierto, también el director de la sede subregional de la CEPAL en México, don Hugo Beteta. Comenzaremos con una presentación de la secretaria ejecutiva para luego dar paso a una ronda de preguntas y respuestas. Señora Bárcena, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todos, a todas, y gracias por acudir a esta presentación que con mucho gusto haremos. Yo, además de los agradecimientos que ha mencionado mi colega, quiero agregar a Keiji Inoue, que está aquí con nosotros, y también a Sebastián Herreros y a Durán, que son nuestros colegas de comercio, que realmente hicieron un gran esfuerzo por producir un reporte que yo considero realmente de muy buena calidad, y espero que todos puedan tener la oportunidad de verlo, porque el contenido es tan rico que es difícil realmente en una presentación tan breve poderles explicar o expresar todo lo que el informe contiene. Por supuesto, también saludo a la Oficina de México, donde está
Ramón, y está también Juan Carlos Rivas, que han sido, y María Castro, por supuesto, que nos han ayudado también en la parte que corresponde a México y Centroamérica. Bueno, este informe incluye 3 capítulos específicos. El primero se refiere a las tensiones comerciales que están surgiendo en el mundo, en realidad, y cómo esto deteriora el contexto internacional y cuál es el caso de América Latina y el Caribe. El segundo se refiere, nos hicimos un zoom al comercio mundial de minerales y metales y a otro sector que nos parece sumamente importante, que es el comercio electrónico transfronterizo, como uno que le puede dar un nuevo impulso al comercio en general. Las tensiones comerciales vamos a analizarlas en función de lo siguiente. Primero, casi todos los analistas están revisando a la baja las proyecciones de crecimiento, mucho más en países en vías de desarrollo que en los países avanzados, pero aquellas previsiones que teníamos en abril del 2018, hoy por hoy son mucho menos optimistas y todos en realidad, aquí estamos juntos el Fondo Monetario, el Banco Mundial, nosotros, porque vamos a ver por qué en algunos momentos, pero quizás el caso más preocupante es lo que pasa en los países en vías de desarrollo, que entre abril y octubre en verdad hay una baja en las proyecciones por lo menos. Perdón, ahí está. ¿Qué es lo que creemos que está pasando? Ahí, por supuesto, en el informe viene muy detallado cuál es la situación de Estados Unidos, de Europa, por ejemplo, en materia de salarios, en materia de desempleo, que no están totalmente alineados, porque si bien ha bajado el desempleo en Estados Unidos y en Europa, los salarios no han subido, ¿no? Nominalmente, entonces eso ha provocado una mayor desigualdad. Pero como aquí estamos viendo más bien qué es lo que pasa con el tema económico, creo que lo más importante a señalar es que cambió el ciclo económico, eso hay que entenderlo. Hay un ciclo diferente, un ciclo nuevo, en donde tenemos en general un dólar apreciado, mayores tasas de interés y una gran volatilidad de los mercados financieros. Y esto ha resultado en depreciaciones cambiarias en países en desarrollo y también en cierta forma en la salida neta de capitales desde los países en vías de desarrollo. Ustedes ven aquí, por ejemplo, el caso de Turquía, ¿no? Que en verdad, miren ustedes qué interesante el caso de Turquía, cómo se dio esta crisis recientemente, ustedes lo saben, y cómo en realidad las economías más vulnerables del mundo, y en particular en América Latina, Argentina, sufrió un contagio precisamente en relación a la crisis turca. Entonces, en realidad, quizá lo más preocupante es que tuvimos un momento de optimismo en realidad y de mejores perspectivas para el comercio a partir del 2016, ¿verdad? Tuvimos un cierto alivio porque veíamos que el comercio crecía tanto en volumen como en precio, ¿verdad? Sin embargo, ahora vemos un dinamismo decreciente. Realmente preocupa, ¿verdad? Porque es posible que lleguemos incluso a tasas, bueno, la OMC calcula que la tasa más baja a la que puede llegar este año el comercio puede ser de 3,1%, y en realidad, ¿por qué preocupa? Porque la tasa de crecimiento global es de 3,2 y la de comercio 3,1. Entonces, por primera vez quizás en muchos años, y eso es a lo que nosotros le llamamos sesgo recesivo económico y comercial, las tasas de crecimiento y las tasas de comercio, antes las tasas de comercio eran mucho más altas que el PIB y hoy se presenta el comercio más bajo que el PIB. Y esta situación se ha presentado únicamente pues, en la historia del mundo en los momentos de la Gran Depresión, y por eso los analistas están muy preocupados y hablan de si viene una nueva crisis o no. No solamente por el tema monetario, que ya lo vimos aquí, sino también por el tema comercial. Ahora, yo creo que una de las causas centrales de las tensiones que hemos estado viviendo es que Estados Unidos, especialmente esta administración, está buscando reducir el déficit comercial. Yo creo que ese es un objetivo central que tiene Estados Unidos. ¿Y quiénes son sus socios con los cuales tiene este déficit? China, México, Alemania y Japón. Entonces él ya está actuando sobre China, ahorita vamos a ver, ya actuó sobre México, ahora está en la mira Japón.
y Alemania, obviamente, que son sus otros dos socios superavitarios. ¿Qué es lo que esta administración ha hecho para revertir sobre todo la deslocalización de las empresas? O sea, está el gran objetivo de reducir el déficit comercial, pero también se ha movido hacia una política industrial norteamericana muy importante y ha tomado una serie de medidas, como por ejemplo la reducción de la tasa corporativa de la reforma tributaria, ¿no? Hizo una gran reforma tributaria donde reduce la tasa corporativa y está incentivando la repatriación de capitales. Sin embargo, es interesante ver un artículo que salió recientemente, me parece que en el Economist, en donde analizan claramente que a pesar de estas reducciones de tasas corporativas, la inversión en Estados Unidos no se ha incentivado. Muy interesante porque su propósito es justamente reducir las tasas e incentivar la repatriación de capitales americanos de regreso y desde luego se nos fue con el aumento de aranceles al acero y al aluminio, que como ustedes saben por seguridad nacional, y Sebastián, ¿cuál era el aluminio? Y el acero 20, exacto. Entonces 10, 20, 25. El acero a 10%, el aluminio a 25%, y lo hace según aduciendo a seguridad nacional. Y aumenta los aranceles a China en una proporción muy alta, 250,000 millones de dólares, y posible aumento de aranceles a los autos, eso está todavía ahí. Desde luego se salen del Trans-Pacific Partnership, o sea, de este tratado en donde pues se veía con muy buenos ojos, ¿no?, que iba a ser un tratado de gran impulso, y de las negociaciones plurilaterales de servicios, el TISA. Está planteando la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Corea, reemplaza el Tratado de Libre Comercio con América del Norte por lo que se llama el TMEC, ¿verdad?, que es el UNSCA, o sea, las siglas son horrorosas, digo, a lo mejor después se componen, pero ahorita son espantosas. Y entonces anuncia, por supuesto, sus renegociaciones o bilateraliza, digamos, la relación con la Unión Europea, Japón y Gran Bretaña. Y la otra cosa que Estados Unidos está haciendo con mucha fuerza es cuestionando a la OMC. Está cuestionando los pilares básicos de la OMC y en particular el órgano de apelación de la OMC, que consta de 3 jueces que son los que evalúan los casos, y Estados Unidos considera que este órgano de apelación no es suficientemente sólido y, por cierto, pues les preocupa mucho que esto se dé. Entonces, como decíamos, lo que ellos están buscando es reducir su déficit comercial. Miren ustedes, el déficit más alto es China, sin duda, pero le sigue otros socios que son a los que ya le están entrando, que es Corea, o sea, los que él está apuntando son sus superavitarios. México, que está en el verdecito, Japón en el moradito, y si quieres te echas tantito para atrás, exacto, para ver si me sirve esta cuestión. Sí. Entonces aquí vemos que esta es el target, el objetivo central de Estados Unidos está aquí, que es China, ¿no? Bueno, y para ver qué es lo que pasó con el Telecán y cuáles son los cambios específicos que hubo muy concretos en relación a esta renegociación, nosotros vemos que hay aspectos que mantenieron que están en continuidad. Lo que pasa es que sí se cambió el proceso de negociación en realidad, porque se partió primero con una bilateral entre México y Estados Unidos, luego se sumó Canadá, ¿verdad? Y se manejó un poco como 2 acuerdos bilaterales, pero en realidad ya hoy se entiende que es el propio acuerdo trilateral el que sigue vigente. Lo interesante es que en el acuerdo se mantiene justamente esta instancia trilateral, no se revierte la liberalización arancelaria en general, pero sí hay, y se profundiza la línea tradicional de Estados Unidos en propiedad intelectual, especialmente en un sector muy importante que es el de medicamentos, porque lo que hace Estados Unidos es pelear porque se extienda el periodo de prueba de los medicamentos por 10 años. Entonces, en el fondo, se está ampliando su margen, ¿no?, para continuar teniendo la propiedad intelectual, sobre todo de los medicamentos. Yo creo que esto es un tema sumamente importante que habría que tener muy en cuenta. Tercero, se mantiene
el mecanismo de solución de controversias, el capítulo 19, sobre todo para las medidas antidumping, pero ahora vamos a ver que del otro lado, en los elementos de cambio, primero, ¿se acuerdan ustedes que estaba la sunset clause, que el tratado se iba a acabar a los 5 años y chao? Ahora esto se cambió, tiene una vigencia no indefinida, es una vigencia de 16 años y se propone revisar el acuerdo cada 6 años. Entonces ahí hay un tema bastante importante. En el sector automotriz, que creo que fue el de mayor cambio y el de mayor impacto para México, nosotros vemos que las reglas de origen del sector automotor se elevó de 62,5% a 75%, no está ahí en el gráfico, pero ese es el porcentaje del contenido regional. Es decir, aumentaron de 62,5 a 75 todo el contenido de los autos que debe provenir de la región. ¿Esto a quién impacta? Fundamentalmente a las empresas asiáticas que están instaladas en México o europeas, ¿verdad? Porque les va quitando mercado para poder incidir en la producción. Y segundo, aumenta el porcentaje de contenido que debe provenir de países con altos salarios. Fíjense ustedes que están pidiendo que al menos 40% del valor de los automóviles ligeros y al menos 45% de las camionetas pick-ups y los vehículos pesados sea producido en un país de América del Norte en donde se paguen salarios de más de $16. O sea, nunca. No, no es cierto, pero me refiero, digo, Canadá y Estados Unidos, claramente, ¿no? $16, o sea, la hora, hello, o sea, estamos muy bien. Entonces, ahora, esta regla va a entrar paulatinamente, o sea, obviamente va a empezar gradualmente el 1 de enero del 2020 y entra en full cumplimiento en el 2023. Y el otro tema es la solución de controversias inversionista-Estado. Esto fundamentalmente no afecta en el sector petróleo y gas, generación eléctrica, infraestructura y telecomunicaciones. No se cambiaron las reglas en ese capítulo 11 del Telecán, pero sí en algunos sectores importantes y se invoca la creación de un panel de solución de controversias para casos de expropiación de la inversión. Y el Estado, digamos, anfitrión, siempre cuando el Estado anfitrión se niegue a otorgar el trato de nación más favorecida al inversionista extranjero. O sea, esto es muy específico, pero creo que es bastante importante tenerlo en la mente. Obviamente se agregaron otras cosas interesantes como el comercio digital. Eso se traspasó prácticamente del TPP al Telecán, o sea, lo que ya se había aprobado en TPP se trajo para acá. En derechos laborales, bueno, se progresó en ese aspecto, tanto así que, bueno, ya se puso aquí una meta para un sector específico, y luego hay prohibiciones de subsidios pesqueros, por ejemplo, a la pesca ilegal, no reportada, no regulada, y a especies protegidas. Y luego, obviamente, Estados Unidos quiere ir hacia un esquema muy limitado del acceso de empresas canadienses en lo que se llama compras estatales. Y creo que Canadá, en realidad, a Canadá, pues en verdad que le tocó bailar con la más dura en cierta forma porque tuvo que ceder un poco en un sector que para ellos era tan importante, que era el sector lácteo. Pero sí hubo ese avance, o más bien hubo ese acuerdo, ¿no? Difícil para Canadá, pero se logró. Ahora, nosotros afirmamos que la disputa con China, entre China y Estados Unidos, no solamente es una disputa comercial, sino es una disputa tecnológica. Y aquí vemos por qué. Miren ustedes en lo que se refiere a PIB, cuál es la participación de China, 18,2, de Estados Unidos, 15,3. O sea, China lo está dejando atrás. El valor agregado manufacturero, bueno, sin duda, China, por cierto, 25,5 por el 18,1. Exportaciones mundiales de bienes, bueno, China decae, ¿verdad? Se lleva a Estados Unidos 8,7, 12,8, y en solicitud mundial de patentes, lo cual es un indicador de innovación tecnológica. Entonces ahí China nuevamente vuelve a despuntar a nivel internacional, de hecho. Y miren ustedes, aquí yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Que por cada dólar que Estados Unidos exporta, de China, o a China, perdón, importa 4. Pues entonces aquí está el lío, ¿no? Entonces el enojo está aquí, en el 396 mil millones de dólares de déficit que tiene Estados Unidos con China. Ahí está el
el quid del asunto. En exportaciones, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Por cada 4 que exporta Estados Unidos, pues importa, por cada dólar que exporta Estados Unidos, importa 4 veces más. Ahí está el tema. Estados Unidos, además, como ya vimos, aumentó sus aranceles y la verdad que China pues hizo un esquema de retaliación o de reciprocidad, digamos, y entonces el arancel promedio recíproco al mundo tras la imposición de sobretasas, pues miren ustedes, China ya está en 9,5, de Estados Unidos hacia China, y de China hacia Estados Unidos 15,7, ¿verdad? Ese es el arancel, el promedio del arancel que se están imponiendo uno al otro. Pero pues claro que eso nos pega a los demás, ¿verdad? No directamente todavía, pero sin duda, digamos, China respondió con mucho más fuerza que Estados Unidos. Así es de que… Y vamos a ver cómo otros países del mundo, como lo es la Unión Europea y Japón, también son muy críticos del modelo chino y están buscando que la OMC, ¿verdad? Ahí sí que ya están todos acudiendo a la OMC para que frenen a China, para que le digan a China que no puede seguir participando en un esquema multilateral mientras no resuelva las prácticas desleales. Por ejemplo, China, cuando viene una inversión a China, siempre impone que se asocien con socios locales y sobre todo en sectores estratégicos. ¿Qué es lo que está buscando China? Que sus empresas aprendan, ¿verdad?, el modus operandi de las empresas y la innovación tecnológica y toda la cosa. La transferencia forzosa de tecnología y propiedad intelectual a compañías chinas. O sea, las compañías están buscando mercado, ¿verdad? 1.400 millones de habitantes no es menor. Y con una tasa de migración rural, urbana ya sobre el 50%, pues sin duda los consumidores chinos han crecido muchísimo. Entonces las empresas sí van buscando mercado, pero esto es lo que les piden a cambio. Y que obviamente los subsidios que generan sobrecapacidad, por ejemplo, el acero. Y por eso Estados Unidos se fue sobre el acero en los aranceles. Y ventajas a empresas estatales. Entonces, ¿qué es lo que proponen este grupo de países? Es ir a la OMC y usar una combinación de sanciones, de barreras a la inversión extranjera directa, que ya algunos de ellos lo están haciendo de manera bilateral, ya están, digamos, dificultando la entrada de inversiones extranjeras de China a sus países, cláusulas en acuerdos comerciales que limitan futuras negociaciones comerciales, como el nuestro, o sea, el nuevo acuerdo de México con Estados Unidos y con Canadá, impone una cláusula muy compleja, bueno, que como les contaba, ¿no?, de que si cualquiera de estos 3 países quiere hacer una negociación con países considerados que no son de mercado, como China, o como otros, ¿verdad?, entonces tienen que avisarle a sus socios y hay limitaciones, tienen que avisarse entre sí y entonces tiene que venir una cierta acuerdo de parte de los 3, o sea, es más complicado. Si, por ejemplo, México quiere hacer un acuerdo con China, ¿no? Lástima que no lo hicimos antes, pero bueno. Y la solución de controversias de la OMC, que también es otro de los temas, como les decía, el Tribunal de Apelaciones de estos 3 jueces que quieren llamarlo a revisión. Y otras reglas, ¿no?, sobre todo en comercio electrónico, etcétera. Aquí lo que nosotros decimos es, América Latina y el Caribe no se puede quedar afuera del debate de la OMC y no estamos participando tan activamente, deberíamos hacerlo y creemos que el G20 que viene ahora en Buenos Aires podría ser una buena oportunidad para hacerlo. ¿Qué pasa en América Latina y el Caribe? Bueno, sin duda las exportaciones van a crecer más en valor, sobre todo por los precios, o sea, lo que impulsa el comercio en América Latina y el Caribe son la mejoría de los precios de los commodities, eso es, y no hay que perderse tampoco, estamos en un promedio, crecerían 9,7% en valor, sobre todo por los precios. Es decir, ahorita vamos a ver el contenido, pero aquí se ve, lo que pasa es que el azulito claro es muy bajito, pero el azulito claro es el volumen, que es donde nosotros no crecemos lo suficiente,
pero en cambio en precios aquí fue la caída de los commodities muy fuerte, recuerdan el petróleo que cayó casi 50%, ahora el petróleo se recupera mucho y también en general, vamos a ver, se recuperan también los alimentos, no tan dinámicamente como el petróleo, pero también se recuperan. Tenemos un gráfico en el documento en donde señalamos cómo progresa, qué pasa en cada país, país por país. Lamento que no puse esa gráfica, pero en realidad lo que nosotros vemos es que fundamentalmente Bolivia, que es el que encabeza la línea, tiene un porcentaje, digamos, de variación del valor del comercio, así de este comercio, de 16,6%, en tanto que, por ejemplo, el Caribe, bueno, conjuntamente 15%, Ecuador 13,7% por el petróleo, no cabe duda, Chile 13,3% por el cobre, Brasil 12,5%, mucho por el hierro y otros minerales, Perú, por cierto, 12,2% igual, Colombia 10,9%, República Dominicana 10,4%, el promedio de la región es 9,7%, México está en 9,5%, ¿verdad? O sea, aumenta, en este momento tiene una balanza comercial positiva, Costa Rica 8,9%, El Salvador 6,8%, Paraguay 6,5%, Argentina 5,7%, Panamá 3,1%, Honduras 2,4%. De ahí ya vienen los países que tienen otros problemas, como es el caso de Uruguay, que es deficitario, que Venezuela, bueno, no hay nada que decir al respecto, Nicaragua y Cuba. Son los países deficitarios en lo que se refiere a su estructura comercial. Ahora, en general lo que podemos decir de la región es que hay un patrón exportador dual. Siempre lo hemos dicho, pero se reafirma nuevamente. O sea, la región no ha hecho mucho en relación a la diversificación de su perfil exportador. Seguimos teniendo una América del Sur con un 55% de bienes de baja intensidad y que son fundamentalmente primarios. Y primarios quiere decir primarios, o sea, sin ningún tipo de manufactura, ¿verdad? Hay manufacturas de tecnología basadas en recursos naturales, bueno, ha crecido un poquito, pero de todas maneras seguimos en muy baja condición respecto a este gran volumen de comercio, de gran porcentaje de comercio de materias primas y fundamentalmente, pues, las clásicas, ¿no? Las minerales y los alimentos y tal. El Caribe tiene una estructura mucho más balanceada también en gran medida por los servicios, en el caso del Caribe, sobre todo el turismo, ¿verdad?, que juega un papel tan importante, pero muchos otros también, y Centroamérica igual. Centroamérica tiene una característica muy interesante y es que es la subregión, el socio comercial más importante de Centroamérica es Estados Unidos, pero el segundo es la propia subregión. Entonces, y al ser ellos mismos sus propios socios comerciales, generan que ese comercio de bienes es mucho más asociado a las manufacturas. Entonces eso a Centroamérica le ha beneficiado, sí exportan también materias primas, por supuesto, pero sus manufacturas son muy importantes en el comercio intrarregional. Y en el caso de México, sin duda, la tecnología media, que es la que más ha predominado en el Tratado de Libre Comercio, que sigue vigente hasta ahora, digamos, vamos a ver si se va a ratificar el nuevo TEMEC en el próximo Congreso, pero por ahora seguimos bajo el tratado actual. Entonces, en promedio, nosotros sí seguimos viendo que predominan bienes primarios, le sigue las manufacturas de tecnología media, pero gracias a México en gran medida, le sigue la tecnología, la manufactura basada en recursos naturales, en gran medida porque Brasil está haciendo lo propio y algunos otros países, pero en menor medida, por ejemplo Perú muy poco, Chile también, y vamos a ver que las exportaciones de América del Sur crecen por mayores precios y en México y en Centroamérica es más importante el volumen. Aquí tenemos muy claro que en América del Sur, miren ustedes, el papel del precio, ¿no? Es rojo todo, ¿verdad? Y el papel del volumen, pues aquí está, muy chiquito, ¿no? O más bien el volumen es negativo, vamos a decir, 0,8 negativo y miren el precio. En tanto que en América, bueno, el promedio es, por supuesto, nuevamente muy alto el precio, el volumen relativamente bajo, y nuestro promedio 9,7. En México está mucho más balanceado precio y volumen, y en Centroamérica mucho más
predomina el volumen. Esto es bien interesante porque aquí nos habla claramente de que estamos en una dualidad en los modelos exportadores. Y claro, el modelo de especialización dual se refleja en los saldos comerciales, sobre todo de bienes. Entonces vemos que en América del Sur pues son los bienes primarios, en México y Centroamérica pues hay más bien déficit, de bienes primarios me refiero, y en México, bueno, predomina la manufactura de tecnología media. China es el socio más dinámico, eso sin duda, pero es el socio más dinámico sobre todo de América del Sur. En el caso de México creo que es el segundo, ¿no?, socio comercial, pero en el caso de América del Sur realmente predomina en forma importante. En México, por cierto, el primer socio es Estados Unidos, ¿verdad? Pero miren ustedes que sí, China está jugando un papel cada vez más importante en la proyección de exportaciones de bienes por destino. Vemos que China sigue siendo un destino muy importante que incrementa su importancia del 28 al 30%, dentro de Asia lo mismo. En la Unión Europea, sin embargo, disminuye un poco. Estados Unidos, bueno, con su perfil deficitario, pero aumenta de todos modos, y en general vemos que el mundo sí está interesado pues en tener a China como socio comercial, pero predomina, no cabe duda, el caso nuestro, en donde China es un socio muy, muy importante. Por cierto que China también hace lo propio, o sea, comercia mucho dentro de Asia, ¿no? O sea, el comercio intrarregional en Asia es en gran medida impulsado por China. El comercio intrarregional en nuestra región continúa recuperándose un poquito, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estábamos realmente ya en niveles por debajo del 15%, y en millones de dólares pues ya estábamos por debajo de los 150,000? Ahora recuperamos un poquito, un 17%, pero sigue siendo muy bajo. Sí, y como les decía, la subregión que más comercio intrarregional presenta es Centroamérica con un 32%, en tanto que el resto de la región tiene realmente una tarea pendiente en esto. ¿Y por qué le damos nosotros siempre tanta importancia al comercio intrarregional? Y hoy más que nunca, porque es lo único que nos puede, vamos a decir, blindar frente a las tensiones comerciales mundiales. En realidad, el comercio intrarregional es hoy más importante que nunca, justamente para protegernos un poco de la crisis o de las tensiones comerciales internacionales. Las exportaciones intrarregionales además tienen otra ventaja, que son mucho más diversificadas. Cuando comerciamos entre nosotros, ¿verdad? O sea, tenemos un mayor contenido de manufacturas y de, bueno, siempre bienes primarios, por supuesto, pero de manufacturas de baja, de media y de alta tecnología, pues también entran a jugar cuando el comercio intrarregional se dinamiza. En tanto que el comercio extrarregional siempre está muy caracterizado, miren ustedes, por los bienes primarios, ¿verdad? O sea, el 79% se va a China, el 65% a Asia y el 50% a la Unión Europea. Es decir, vean ustedes que esto es justamente lo que la región tiene que resolver, esa diversificación de su canasta exportadora. La región está lejos del dinamismo exportador de Asia. Miren ustedes cómo en realidad, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Ahí, no, me falta otra, sí. Asia, miren ustedes que en los últimos, vamos a decir, desde 2013 más o menos hasta hoy, 2018, estamos hablando de 5 años. En 5 años Asia, multiplicó su exportación de bienes por 3,5 veces. Desde el 2000, perdón, sí, desde el 2000 multiplica 3,5 veces su volumen de exportaciones de bienes. En América Latina se duplica 2 veces y África, bueno, está por debajo de nosotros, en 1,4. Pero pues lo que preocupa es esta enorme brecha que todavía seguimos teniendo con Asia. Ahora, es verdad que, como yo les decía antes, que en el corto plazo la región podría beneficiarse de mayores barreras comerciales entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Primero, porque América del Sur podría beneficiarse de esos aranceles que le están poniendo a China, que China le está poniendo a Estados Unidos en productos agrícolas, ¿verdad? Entonces, claro, ahí entra a jugar pues Brasil, Argentina, Paraguay, etcétera, con la soja, Chile, con los vinos, los jugos. Entonces,
a corto plazo, pues se ve con buenos ojos. Lo mismo México y Centroamérica, que podrían beneficiarse de lo que Estados Unidos le está imponiendo a China, ahí el sentido contrario. Y entonces las importaciones chinas de manufacturas, electrónica, textiles, podrían entrar más fácilmente al mercado norteamericano. O sea, a corto plazo hay ventajas, pero las ganancias de corto plazo pueden revertirse porque si se intensifican las tensiones, esto puede llegar a una contracción de la demanda de los productos que exporta la región. Entonces, a largo plazo, pues sí, tendríamos un problema de reducción de la demanda, ya no serían tan atractivos nuestros productos. Vamos a ver rápidamente el 2, muy brevemente, cuáles son, nos dedicamos, como les decía en este capítulo, al comercio mundial de minerales y metales. Aquí China, Estados Unidos y Alemania son los principales exportadores de minerales y metales. La región es exportadora neta de minerales y metales, concentrada en materias primas, esto es, en metales y minerales no procesados. Y la región provee minerales y metales para las manufacturas de sus socios, o sea, se los manda a China para que China los procese y luego nos regrese pues los juguetitos chinos con nuestros minerales, ¿verdad? Algo así. El desafío de agregar conocimiento a los minerales es muy importante. La región es superavitaria en minerales y metales, ¿verdad? Corresponde al 17% de las exportaciones totales de bienes. Eso es lo que significa que sea superavitaria en minerales y metales. Y sobre todo, bueno, en el tema muy importante en la era del superciclo de precios de las materias primas. Pero hicimos algo que es bien novedoso, yo creo que esto sí, espero que es la primera vez, yo creo que lo verán, y es que nosotros hemos calculado, obviamente, la parte comercial que está aquí, ¿verdad? Es superavitaria, sí, obvio, estamos 17% siendo superavitarios, pero cuando nos vamos a analizar la parte física, la parte de cuántos minerales, el flujo de materiales, por ponerlo de alguna forma, cuántos minerales están saliendo de la región y cuántos están entrando, somos claramente deficitarios. Están saliendo mucho más minerales que los que entran. Entonces, el extractivismo en su máxima expresión es esto, es decir, la región está perdiendo a sus minerales sin haber invertido en otras formas de capital. Ese es el problema, que estamos perdiendo nuestras fuentes originarias de capital. Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85% de las exportaciones mineras del mundo, de la región, y México representa casi la mitad de las importaciones. O sea, México importa, es el país de la región que más importa metales, en tanto que Brasil, Chile y Perú son los que más exportan. Esto quisimos presentárselos también porque resulta que los clústeres que nos parecen más importantes en la región son, y en el documento están muy bien presentados, son los metales preciosos que ocupan el 20%, el cobre, miren ustedes, 32%, es un peso enorme, nada más entre Chile y Perú, pero también México, y el hierro y el acero. O sea, estos son los tres, digamos, elementos o minerales con mayor fuerza en la región. Y este peso de las exportaciones se duplicó en los últimos 20 años. Eso es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Hemos sido mucho más eficientes en la extractividad, hemos sacado más minerales, ¿verdad? Y bueno, eso es un poco lo que nos está pasando en la región. China es el principal mercado para las materias primas y Estados Unidos, por su lado, lo es para productos de mayor elaboración. Entonces, aquí vemos que China, por eso es un socio tan importante, especialmente para Sudamérica, aquí lo tenemos muy claramente, y para productos semi-elaborados lo es Estados Unidos, como también lo es para productos elaborados, que es donde más participa México y donde más participa Centroamérica, en tanto que en la otra parte pues participan más los países de Sudamérica. Ahora, nosotros vemos como una gran oportunidad el tema de la electromovilidad, porque resulta que al menos 3 países, obviamente aquí no está Bolivia, porque Bolivia
por alguna razón no tenemos la información de sus reservas, porque esas reservas las calcula Estados Unidos y por alguna razón han dejado fuera Bolivia, pero Bolivia también es un país que genera mucho litio, y aquí tenemos que los principales productores de litio son Chile, 46,9 de reservas mundiales, o sea, la mitad, y Argentina 12,5, y si le agregamos Bolivia, bueno, no sé, estaremos mucho más altos, pero en verdad nosotros estamos presionando en cierta forma y también invitando a los países a que piensen bien cómo usar el litio de una manera mucho más estratégica que lo que hemos hecho en el pasado con otros minerales. Y el litio, porque el litio va a jugar un papel enorme en lo que se refiere a la industria. Miren ustedes, la demanda proyectada, ahorita estamos aquí, pero la demanda proyectada en baterías en el 2025 es de 509,000 toneladas de carbonato de litio. Es decir, toda la industria automotriz eléctrica, ¿no?, que está surgiendo con muchísima fuerza, la verdad, pues va a tener una base muy fuerte en el litio. Entonces, la proporción de productos primarios en las exportaciones de la región mineras se duplicó en los últimos 20 años. Pierde peso, ustedes lo vieron en los gráficos, los productos elaborados y semielaborados, y nos concentramos más en materias primas. Crece el peso de Asia como destino. La región posee importantes reservas de metales críticos para una economía baja en carbono, concretamente el litio, y se requerirán políticas industriales y tecnológicas para avanzar en sostenibilidad, diversificación exportadora y agregación de valor. Vamos a ver que una de nuestras propuestas es que los países creen plataformas conjuntas, centros tecnológicos conjuntos. Hombre, si Chile, Argentina y Bolivia son vecinos, digo, están peleando por otras cosas, pero que no se peleen por el litio. O sea, podríamos establecer un centro tecnológico de innovación y de capacitación que verdaderamente nos podría hacer una región mucho más fuerte en un tema muy estratégico. El comercio electrónico, con eso ya voy terminando, este es el tercer capítulo. Es un capítulo muy importante porque, bueno, todos estamos claros de que la revolución tecnológica nos está llevando a todos, pero que esta revolución tecnológica tiene un gran trasfondo digital, sin duda, ¿no? Además de todo los demás componentes de la revolución tecnológica, la genética, la neurología, etcétera, pero lo digital está transformando el comercio, esa es la verdad. ¿Quién de ustedes no ha comprado por Amazon, Mercado Libre, etcétera, etcétera, verdad? O sea, ya estamos todos en el cuento. Entonces, eso es el comercio electrónico. El tema es que tenemos que lograr, bueno, aquí están los 4 puntos que tratamos en el documento, las definiciones y las dimensiones del comercio transfronterizo, los factores que inciden en este comercio y cuáles son las iniciativas para el comercio electrónico y cómo lo promovemos, cómo hacemos para sacarle mejor partido. Y mejor partido porque miren ustedes que el comercio, cuando decimos B2C, B2C, quiere decir empresas relacionadas con consumidores, ¿verdad? Que ahí es donde en nuestra región eso está creciendo rapidísimo, es decir, nosotros nos coordinamos con Amazon, esa es la empresa, y nosotros somos los consumidores. Eso es lo que predomina en América Latina y el Caribe. No predomina, como en otros países, la compra de empresa con empresa, B2B, eso no, es B2C, o sea, como siempre somos Internet del consumo, el comercio electrónico de consumo. Nos falta ser productores, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ahora. Entonces, pero sin duda, miren ustedes cómo está creciendo de manera muy importante en miles de millones de dólares el comercio interno y transfronterizo. O sea, no solamente es transfronterizo, también es interno, ¿no? El comercio electrónico, digo, Mercado Libre, por ejemplo, es un caso de comercio interno porque opera en cada país separadamente, no es como Amazon o otras plataformas. Y la participación del comercio interno y transfronterizo. Aquí vemos el interno, ¿verdad?, cómo ha ido aumentando y más bien yo diría que ha ido decayendo el comercio interno y que tanto que el transfronterizo se ha ido incrementando. Ese es lo que nos dice el documento y este gráfico. Y el comercio electrónico de la región va a reducir su dinamismo en la región.
¿Por qué? Fundamentalmente porque las plataformas van a tener una mayor madurez, ¿verdad? Van a tener mayor difusión, las plataformas van a tener mayor madurez y eso va a ampliar la base sobre la cual se crece. Por lo tanto, no va a haber un crecimiento tan dinámico, pero sí entre el 2016 y el 2020 sí se espera un crecimiento del 20% en montos, ¿verdad? De 64 a 75, aunque el crecimiento anual no sea tan dinámico. Y la participación de la región, Brasil sin duda nos lleva de calle, seguido por México y por Argentina, ¿verdad? Pero Brasil es el que más participa en el comercio electrónico transfronterizo. Y este es el tema yo creo que debemos abordar cuidadosamente porque justamente la región aumenta el consumo de productos importados mediante comercio electrónico transfronterizo, pero nosotros no vendemos, es decir, compramos. Los hogares, como les digo, Amazon un ejemplo, muchos otros, ¿verdad? En donde uno va y compra. Ay, que me traigas la licuadora, no, que tráeme no sé qué, que el tapete de quién sabe cuánto. Pero nosotros no estamos comerciando electrónicamente por estas plataformas. Y nuestros productos, ¿no? Digo, no sé si podríamos vender mole y tequila y pues, ¿por qué no? Pero no lo estamos haciendo. Nuestros despachos son mucho más bajos. Brasil es el que más o menos ha intentado, pero miren ustedes la diferencia entre los recibos y los despachos, ¿no? Entonces, ahí hay que, como quien dice, ponerse las pilas. Y hay 4 retos que están muy detallados en el documento, que yo no me voy a meter a cada uno, pero son muy importantes. El capital humano. La digitalización ha ido mucho más rápidamente que la oferta de capital humano capacitado para participar en los sectores TICs, o sea, en los de tecnologías de información y comunicación. La convergencia regulatoria, ese es un gran tema para fortalecer nuestro comercio intrarregional. Tenemos que lograr en todos los sectores, pero en este en particular, mayor convergencia regulatoria para tener disposiciones adecuadas que en verdad puedan generar plataformas comunes. La ineficiencia en la logística, aduanas y servicios postales. Bueno, eso ya venía de, como dicen, desde antes, o sea, tenemos un problemón con la logística, con las aduanas, con los servicios, en fin, para bienes y servicios. Bueno, cuanti más con el comercio electrónico. Hay mucho retraso y muchos costos en los envíos internacionales de transacción. Y los sistemas de pagos internacionales, nos falta interoperabilidad bancaria y persisten altos costos de transacción. Y la verdad es que en nuestros países además hay mucha desconfianza. Hay desconfianza respecto a si IPI, ustedes han visto qué es, IPI y no sé cuánto, y cómo pago, y qué miedo, y qué tal si me clonan mi tarjeta y tal. Exacto, esa falta de confianza existe y eso es lo que a veces no nos hace participar tan ampliamente. Entonces, ¿cómo impulsar el mercado digital regional? Ahí nosotros en CEPAL hemos desarrollado una agenda que le hemos llamado ILAC, que el año entrante, ¿verdad? El año entrante, ¿dónde estás, Mario? El año entrante va a ser en Brasil y nos hemos reunido ya por prácticamente 15 ocasiones con los países de la región para ver cómo podemos generar condiciones para un espacio digital común, desde un mercado digital compartido, donde haya infraestructura compartida, donde todos nos subamos al 4G o ojalá al 5G, pero que sea verdaderamente regional y que podamos promover esa seguridad y esa confianza. Esto que les decía de la interoperabilidad de las regulaciones, simplificar el financiamiento para el comercio digital o electrónico a través de digitalización y finanzas alternativas como el blockchain, que están dando también niveles de confianza, plataformas de pago y financiamiento en línea, que es el sector fintech, que ahí es muy interesante porque ahí pueden entrar con más facilidad las pequeñas y medianas empresas. Fintech no solamente es esto una plataforma de pago y financiamiento, sino también abre participación a las pequeñas y medianas empresas, modernizar la logística y los servicios postales y ampliar este programa de exporta fácil a los servicios express y modernizar los procesos aduaneros, eso es fundamental. Reducir los costos de pago transfronterizos en línea, eso también es importante. En síntesis, lo que les hemos presentado hoy en este documento dividido en 3 capítulos es lo que yo decía, nuestra gran tesis es que debemos optar por una mayor integración regional, porque eso es lo que nos puede proteger, eso es lo que nos puede ayudar a reducir la vulnerabilidad
respecto a las tensiones comerciales, pero también a los precios de los productos básicos y a los bajos salarios. Esa es la intrarregional la que nos va a permitir diversificar y agregar valor a las exportaciones, promover la internacionalización de las pymes, es decir, los encadenamientos productivos. Ojalá nos podamos ir a la integración más allá del comercio para ir hacia cadenas de valor compartidas, como en el caso del litio, podemos hacerlo. Y reducir esta exposición al proteccionismo, desarrollar, como les decía, estos centros tecnológicos, que sería muy importante, ya que tenemos ventajas mineras tan importantes, pues hagamos centros tecnológicos comunes. También, por ejemplo, en energía renovable, que tenemos una ventaja comparativa muy importante en la región. Y avanzar hacia un mercado digital que justamente nos ayude a promover y a diversificar nuestras exportaciones en la región. Esos son nuestros mensajes, y detrás de todo esto está el mensaje de siempre, el mensaje de que la CEPAL se juega por más integración y sobre todo por mayores niveles de igualdad. Y la única forma de lograr esa igualdad es que participe la pequeña y mediana empresa con mayor intensidad y que logramos diversificar nuestra producción, porque nosotros hicimos un cálculo hace años que debemos actualizar, de que $1 millón invertido en la minería primaria, sin cambio, sin darle valor agregado, genera un empleo. Eso no podemos, ¿no? Es decir, tenemos que lograr agregarle valor a nuestros productos justamente para generar empleos productivos que después se traduzcan en salarios, se traduzcan en mayor bienestar para la gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretaria ejecutiva. Vamos ahora a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a tomar primero una ronda de preguntas acá mismo en la subsede regional México. Daremos después paso a inquietudes que han planteado colegas periodistas desde otros países de nuestra región. Por favor, les pido a los colegas periodistas que se identifiquen, nombre y medio. Por favor, se ofrece la palabra. Buenos días, Elsie Cerero, reportera del IMER. Yo quisiera hacer la pregunta con respecto a pues cuáles van a ser estas afectaciones ahorita en México de lo que se está hablando de esta situación de inversiones y están metiendo miedo por toda la situación de lo del aeropuerto. ¿No sería esto una justificación pues para pues una posible crisis económica como la del 94? Muchas gracias. ¿Me puede repetir su nombre, si es tan amable? Elsie Cerero, reportera del IMER. Elsie Cerero, del IMER, Instituto Mexicano. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta acá en Ciudad de México? No hay más preguntas en sala en estos momentos. Listo. Secretaria ejecutiva. ¿Cómo no? Ayer el secretario Ildefonso Guajardo hizo una declaración a la cual yo me quiero referir, porque comparto plenamente su opinión. Él dijo claramente que el Estado de Derecho en el que está México y los tratados de libre comercio que ha establecido México, no solo con Estados Unidos, sino con Europa y con otros países, eso lo agrego yo, ¿verdad?, son prueba importante para poder atraer y retener inversiones en México. Esa es la verdadera prueba de confianza. Aquí estamos hablando de una inversión, muy importante, no cabe duda, pero no es el programa de inversiones del gobierno, es una inversión. Y yo creo que esto es lo que tenemos que tener muy claro. Creo que es importante que se dé una señal de confianza. Sí entiendo, ¿verdad? Hay, desde luego, quizás algunos empresarios están reaccionando al hecho, pero creo que me parece fundamental que entendamos que no quiere decir que México no vaya a tener un aeropuerto o varios, ¿no? El aumento de la demanda del transporte aéreo y los requerimientos de desarrollo van a requerir ampliar las capacidades aeroportuarias. Y creo que lo que está sucediendo hoy, y además lo vimos también con cierta claridad en la apreciación del peso, de hecho. El peso se venía apreciando de todas maneras, depreciando de todas maneras, porque la apreciación del dólar va como avión y todas las monedas de la región se están depreciando, no es la única,
la mexicana. Entonces, lo que hay que decir es, sí, claro, hubo unas décimas más en el caso de este anuncio. Nosotros pensamos que es una cuestión pasajera. Me parece que México es un país demasiado grande, ¿no?, demasiado atractivo para las inversiones como para que esto sea un cambio de rumbo, la verdad. Es decir, estamos hablando de un país que tiene un mercado interno, que tiene una fuerza de trabajo capacitada hoy día ya en sectores manufactureros. Tenemos además, yo diría, una proximidad geográfica con uno de los más grandes mercados, que es Estados Unidos, pero también con América Latina y el Caribe, y también con China y con Asia. Entonces, la verdad es que yo creo que yo creo que es un poco exagerado pensar que esto va a crear una crisis similar a la, como usted menciona, a la de 94. Para nada. Estamos hablando de una inversión muy importante, muy simbólica, no cabe duda, pero simbólica justamente de cómo se hacían las cosas antes, ¿no? Ahora se está cambiando la forma de hacer las cosas, y yo creo que eso, empresarios, ciudadanía, está cambiando la conversación entre el Estado, el mercado y la sociedad, algo que hemos planteado desde la CEPAL, porque la conversación no puede ser solo del mercado al resto, al Estado y a la sociedad, no, tienen que participar los tres pilares en la conversación. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Vamos a tomar un par de preguntas más acá en México, por favor. Secretaria, Isabela Nombre González. Y medio, por favor. Isabela González, del periódico Reforma. Yo quería preguntarle acerca del tema de la situación migratoria que está viviendo la región. ¿Qué consecuencias prevé la CEPAL en el desarrollo económico de la región ante el éxodo de centroamericanos hacia Estados Unidos y también a México? Muchas gracias, Isabela. ¿Alguna otra pregunta acá en sala? Respondemos a esto y vamos a las… Bueno, vamos a ver, nosotros acabamos de concluir un muy interesante seminario, y aquí afuera espero tengamos el documento que hemos preparado sobre Centroamérica. Nosotros vemos que hay dos características de la ola migratoria actual, que está compuesta fundamentalmente por hondureños. Segundo, es una ola migratoria que ocurre en un momento específico en donde los dos países, México y Estados Unidos, están en un momento de cambio político. Y tercero, yo diría que estas caravanas, ¿verdad?, son tradicionales, sobre todo en la época de Semana Santa, ¿no? ¿Qué vemos nosotros ahí? Por supuesto que la CEPAL está trabajando muy cercanamente con el nuevo gobierno, hemos sido invitados por Marcelo Ebrard y su equipo para desarrollar una estrategia de desarrollo y migración. Es decir, la migración nosotros la vemos desde Naciones Unidas como un ciclo, ¿no? Y de hecho el Pacto Global de Migración que se va a aprobar en Marruecos en diciembre, lo que dice tiene 22 objetivos, que es el ciclo del migrante, desde que sale, transita, etcétera. Entonces, y hasta que retorna, ¿verdad? Entonces, creo que lo que estamos realmente dialogando con el nuevo gobierno, con el gobierno entrante, es justamente cómo entender mejor quiénes son los migrantes, tener un perfil más claro de quiénes son los migrantes que están viniendo, y ahí la CEPAL ya ha aportado alguna información. Son fundamentalmente jóvenes, entre 25 y 40 años, los jóvenes que más están optando por migrar, en general de Centroamérica, en particular de Honduras hoy. Y las causas de esta migración, porque hay que irnos a las causas estructurales también de la migración, son en primer lugar la falta de empleo, ¿verdad?, de no tener pues la verdad, un empleo digno, un empleo de calidad, no tener protección social, no tienen acceso a salud, a educación, etcétera. Y uno de los temas quizás más importantes es la violencia. Nosotros vemos que justamente los jóvenes entre 25 y 40 años, yo considero los de 40 jóvenes, son víctimas de violencia, sobre todo los hombres jóvenes. Y entonces tenemos las cifras incluso de cuántos homicidios por cada 100,000 habitantes se dan
sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador, que son estos 3 países, porque, a ver, en Centroamérica tenemos 5 países fundamentales que están, digamos, migrando, ¿no? Tenemos Guatemala, Honduras y El Salvador, que migran hacia el norte, Nicaragua y Costa Rica, que migran hacia el sur, ¿verdad? Nicaragua hacia Costa Rica y Costa Rica hacia Sudamérica. Entonces, creo que el fenómeno que está ocurriendo hoy es un fenómeno muy importante para entender qué debemos hacer como país para procurar, yo diría, la seguridad humana de los migrantes y no tratarlo como seguridad nacional. Nos parece que ahí hay una diferencia fundamental del tratamiento que le está dando México o que le debe dar México a la migración en relación a la que le está dando Estados Unidos, que ya mandó 5,000 efectivos a la frontera, cuando son alrededor de 5,000 migrantes, o sea, un efectivo por migrante, no sé, incluido niños, no sé qué van a hacer. Pero bueno, no importa. Pero el punto es que nosotros lo que pensamos es que hay que optar por una política de seguridad humana y un proyecto de integración. México tiene que mirar más a Centroamérica y tiene que desarrollar un programa integrador con Centroamérica desde la óptica centroamericana, no desde la óptica de México le dice a Centroamérica qué hacer, al revés. Centroamérica tiene que, y eso es lo que estamos nosotros intentando, ese diálogo de Centroamérica hacia México, de cómo podemos en conjunto Centroamérica y México optar por un plan de desarrollo regional inclusivo, yo diría que genere empleos, que opte por la educación, por la capacitación, y te invito justamente a llevarte este informe que tenemos aquí afuera sobre le hemos llamado justamente igualdad, eficiencia, ¿cómo le llamamos? Integración, igualdad y eficiencia, y nos enfocamos a Centroamérica, y por supuesto hablamos de México también, pero te voy a dar un ejemplo de donde creo que México puede ayudar mucho en este tema. Centroamérica le exporta a México solo un 5% de su comercio total. Le importa a México 9%. Yo creo que México puede comprarle más a Centroamérica, sobre todo alimentos. México está importando alimentos de Estados Unidos. El 70% de los alimentos que importa México vienen de Estados Unidos. Pues hombre, yo creo que podríamos ir ampliando nuestra cartera de importación hacia Centroamérica y hacia Sudamérica. Entonces, en respuesta a tu pregunta, yo diría, los migrantes no son una amenaza. Representan el 0,5% de la población de México. México es una población de 125 millones de habitantes, los migrantes apenas llegarán a 0,5. Aquí en México ha tenido una tradición de asilo y de integración del migrante. Nosotros debemos continuar en esa gran tradición que nos dio a conocer mundialmente. Los españoles que vinieron, por ejemplo, en la época de la República, fundaron el Colegio de México, por ejemplo, y así sucesivamente. O sea, nosotros no tenemos que ver al migrante como un enemigo. El migrante es con alguien con quien podemos sumar capacidades y realmente mirar. Y desde luego el migrante lo que más busca en el fondo es poder retornar a su país en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, por eso el ciclo de migración para nosotros es tan importante, porque sí es cierto, salen, hay un país de tránsito, nosotros, hay un país de destino, perfecto. Cuando llegan a ese destino, ¿qué les pasa? Y cuando quieren retornar, ¿qué tienen que hacer? Entonces, mirar toda esa cosa integralmente es lo que estamos haciendo nosotros ahora, con Centroamérica en particular, pero lógicamente esto se aplica a otros contextos. Y si esto fructifica, y esperemos que sí, porque la Oficina de México, ¿verdad, Hugo?, está trabajando muy intensamente en este programa, esperamos tener algo que ofrecer a la cumbre de Marruecos en diciembre, algo que ofrecer no nosotros, la región, estos 4 países hoy que se están poniendo de acuerdo, que son México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Vamos a dar paso a algunas inquietudes que han llegado desde otros países de la región. Volvemos después de ello a recopilar inquietudes de parte de los colegas que están presentes acá en la sala. Desde Chile, la corresponsal de la agencia de noticiosa italiana, ANSA, Margarita Bastías, plantea la siguiente consulta.
¿Qué hace que los países de América Latina sigan siendo exportadores de materias primas pese a los llamados que ha hecho la propia CEPAL desde hace más de 50 años? ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo si los líderes saben que la llave al desarrollo pasa por incorporar valor agregado a la producción de bienes? Su primera inquietud. Como segundo punto, plantea que América Latina intenta cada cierto tiempo fortalecer la integración, pero en vez de robustecer lo que hay, crea nuevas instancias y más burocracia. ¿Es solo un problema ideológico de voluntarismo político, ausencia real de voluntad política, o los tecnócratas marchan en vías paralelas e impiden los acuerdos? La primera pregunta que nos ha llegado desde Chile. Si me parece, secretario ejecutivo, voy a dar cuenta de las otras dos preguntas que llegaron también desde la sede central de CEPAL en Santiago de Chile. La otra es planteada por el corresponsal de la agencia Prensa Latina, Fausto Triana. Pregunta: en la región se nota una tendencia a la desaceleración en el crecimiento de las exportaciones en los últimos años. Aunque el informe dice que esto se debe a las tensiones globales, ¿cree la CEPAL que esta caída podría profundizarse en 2019 y años siguientes? ¿Cuáles son los principales riesgos concretos de que esto suceda y cuál sería el impacto de la región? Una tercera consulta y última que ha llegado desde nuestra sede en Santiago de Chile, la plantea el corresponsal de la agencia Interpress Service, Orlando Milesi. Su pregunta es la siguiente: el comercio intrarregional sigue deprimido, siendo que su crecimiento es una vía para la recuperación de las economías nacionales y un desarrollo más sostenible en el tiempo. ¿Qué alternativas deberían explorar los países de la región para avanzar en esta línea? ¿Ha habido un problema de confianza entre los países o es un asunto de falta de decisión política de los gobiernos u otros factores? ¿Qué alternativas a explorar, además de incrementar el comercio electrónico? Esas son las interrogantes que han llegado desde nuestra sede en Santiago de Chile. Bueno, para responder a la primera, que es qué hace que los países sigan siendo exportadores de materias primas, a pesar de que hemos llamado una y mil veces, bueno, vamos a cumplir 70 años, ¿no? Y Prebisch entró en 1948, ya desde entonces él hablaba justamente de este tema. Bueno, yo creo que, y mucho se ha hablado de que si existe la maldición de las materias primas y no sé qué. Yo creo que la verdadera maldición es no tener políticas para manejar esta gran riqueza. Y creo que hay países que han demostrado que es posible hacerlo, como es el caso de Australia, por ejemplo, como es el caso de Canadá, como es el caso de Nueva Zelanda, que también son países con grandes dotaciones de recursos naturales, pero que han logrado darle valor, crear, vamos a decir, políticas industriales. Yo creo que lo que nos hace falta es crear políticas industriales que verdaderamente le agreguen valor. ¿Cómo? Y hoy con la tecnología a nuestra disposición, creo que podemos hacer más que nunca una incorporación tecnológica mucho más activa, impulsar, yo creo, centros tecnológicos. A veces cada país individual no lo puede hacer, pero quizás logrando acuerdos. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un encuentro con los mineros en Lima, Perú, en 10 días, en donde vamos a tener un diálogo de gobiernos, empresas, en fin, en el sector minero, para ver qué acciones conjuntas se pueden lograr, incluso para el tema fiscal, porque mismas empresas extranjeras que están viniendo a invertir en América Latina y el Caribe pagan, por ejemplo, diferentes tasas tributarias o regalías, y ¿por qué no uniformamos un poco? Es la misma plata, es el mismo cobre, ¿por qué en un país pagan más, en otro menos, siendo la misma empresa? Entonces, como que hay que, realmente lo que ha faltado es esa, yo creo, una voluntad política. Y por otro lado, cuando hablamos de fortalecer la integración, desde nuestro punto de vista, el comercio es un instrumento de desarrollo, y muchos se confunden y creen que el comercio es un objetivo. El comercio no es un objetivo, es un instrumento para crecer, un instrumento para desarrollarnos, y creo que la integración pasa por barreras, sí, sin duda, algunas barreras concretas, como barreras arancelarias o no arancelarias, pero también a veces hay declaraciones que nos hacen pensar que no hay esa decisión de integrarse, o que solamente aquellos países que tengan un proyecto político parecido, pero no, yo creo que en realidad esta es una época en la cual me parece que los países cada día más están entendiendo que la forma de generar resiliencia es mediante la integración.
Y para mí uno de los mejores ejemplos, vuelvo a mencionar a Centroamérica, porque en verdad hay mucho que aprender de lo que los centroamericanos han logrado. Ellos se dieron cuenta que siendo economías tan pequeñas, la única forma de resistir, de integrarse al mundo era juntos, ¿no? Con todos sus problemas, pero estamos hablando de 48.7 millones de habitantes que decidieron integrarse. Y creo que tenemos ahí algunos ejemplos de no creación de burocracia, por el contrario, ahí tenemos al SICA, que claro que pasó por sus diferentes etapas y que más bien hoy, con Vinicio Cerezo, con el que estuvimos ayer, se trata de fortalecer la integración, de integrar la integración y que todas estas instancias centroamericanas de integración conversen más entre sí, se integren institucionalmente y no se cree más burocracia de ninguna manera. En todo caso, que podamos avanzar más rápidamente al objetivo inicial de esta integración, que era la unión aduanera. Y el otro gran ejemplo que es muy positivo en Centroamérica es la interconexión eléctrica regional que se llama el CIEPAC, que lo que va a lograr es bajar los precios del costo de la electricidad a la gente. Finalmente la integración es eso, la integración lo que va a hacer es beneficiar a la gente porque va a lograr disminuir costos de transacción a los consumidores. Y desde luego creo que puede aumentar eficiencias justamente en estos centros tecnológicos que creo que valdría la pena explorar en algunas vertientes, incluso como les decía el litio, pero el propio cobre, pero los productos agroexportadores, pero sin duda, ¿no? Creo que ahí podemos enfatizar eso. Ahora, a la pregunta que nos hacía Fausto Triana, espérate que estoy aquí perdida, no, este es Orlando Messi, ¿él ya la hizo? No. Fausto Triana nos pregunta que en la región se observa una desaceleración en el crecimiento de las exportaciones y si creemos en la CEPAL que esto se puede profundizar. Bueno, yo creo que la verdad es que nosotros efectivamente creo que las exportaciones latinoamericanas tuvieron 4 años de caídas entre el 2012 y el 2016, fundamentalmente por el fin del superciclo de materias primas y por lo tanto también por el bajo crecimiento global, el fin del superciclo, o sea los precios, y la baja demanda, la poca demanda agregada. Pero entre 2017 y 2018 han tenido una importante recuperación debido a que la economía mundial está creciendo más. O sea, si ustedes ven, el promedio mundial de crecimiento del comercio es 3,1, el de la región es 9,7, estamos por encima del promedio regional. Entonces ahí yo creo que hay que observar, hay que ver cómo esto puede ser muy interesante para la región, porque en la región sí se está dando ese factor de que crece más el comercio que el PIB. Entonces esa correlación, todavía nuestra región es relativamente virtuosa. Ahora, lógicamente que el recrudecimiento del proteccionismo es una preocupación, porque pues sí, se traduce en barreras comerciales y las barreras comerciales se traducen en mayores costos, ¿no? Al final de cuentas, ¿y quién paga esos costos? Pues nuevamente son los consumidores. Ahora, creo que ese es uno de los temas que esperamos que se puedan resolver y que en realidad una vez que se resuelvan algunas de las tensiones entre China y Estados Unidos, baje un poquito las tensiones comerciales. Europa, yo creo que está despertando, ¿no? Afortunadamente, porque sí estaba medio como que de observador, ¿no? De cómo se peleaban China y Estados Unidos. Ahora Europa está tomando un papel mucho más protagónico y diciendo, bueno, a ver, espérense, no, yo quiero fortalecer mi comercio con México, con Brasil, con África inclusive. Entonces también es un jugador muy importante, Europa unida, ¿no? Europa en su conjunto. Así es de que si se puede profundizar o no, bueno, no sé, la verdad es estamos viviendo tiempos tan inciertos y desafíos que no tenemos respuestas convencionales, la verdad, no estamos viviendo una época tan convencional como para decir, no, esto es un ciclo, esto va a pasar así, no es verdad. O sea, tenemos otros factores como lo que está pasando también en otros países, en Europa, en propia América Latina, donde pues están llegando líderes que han planteado que no quieren sumarse al libre comercio, que quieren en alguna forma cambiar su estrategia. Entonces, pues hay que esperar, hay que ver, y no existe una respuesta única a esta muy compleja pregunta.
Orlando Milesi, de la agencia IPS. El comercio intrarregional sigue deprimido. Es una vía para recuperar economías nacionales y un desarrollo sostenible. Sí. ¿Qué deberían explorar los países? Ah, sí. ¿Ha habido un problema de confianza o qué pasa? Bueno, ¿cómo hacerlo más allá del comercio electrónico? ¿Cómo nos integramos más? Ok. Lo primero que nosotros pensamos, ¿no? Primero hay que entender qué es lo que está obstaculizando nuestra integración y poder separar la paja del trigo, o sea, para decir, bueno, a ver, estos son los elementos, vamos a ver, estas son las evidencias técnicas que nos están impidiendo, barreras arancelarias y no arancelarias. Segundo, facilitación de comercio. ¿Tenemos o no tenemos la infraestructura necesaria para comercializarnos entre nosotros? Y nuestra demostración era que ¿cómo se llama? La integración logística casi representa un arancel de 2,5, ¿no? Durán, cerca de 20, imagínense, o sea, el promedio de aranceles en la región es 2,5 y los aranceles, no son aranceles, pero verdad, los costos que implica el transporte, la logística, es 20%, entonces esos son los temas que tenemos que resolver. No son todos políticos, hay algunos que sí, pero hay unos que son barreras arancelarias, barreras no arancelarias, facilitación de comercio, logística, infraestructura. Miren, nosotros tenemos un mapa precioso, que no lo traje, claro, pero los invito a verlo en la red. Es un mapa de Sudamérica, donde toda la infraestructura de Sudamérica es para exportar hacia afuera, ¿no? Todas las carreteras, no hay infraestructura de interconectividad. En Centroamérica se ha avanzado mucho por eso, porque ha habido una infraestructura de interconectividad, pero ese mapita es revelador a morir, porque uno ve la infraestructura toda para afuera, para China, para no sé dónde, para no sé qué, pero la infraestructura de conectividad interna no está. Entonces, creo yo que sí hay oportunidades, a veces son de más largo plazo y claro, a veces las administraciones prefieren optar por lo más corto, lo más rápido, lo más tal, pero bueno, nos tenemos que plantear algunos desafíos de mediano plazo, y yo creo que eso es importante. Y la otra es cómo podemos articularnos mejor en materia productiva, más allá del comercio de bienes y servicios, y digamos de ese intercambio. ¿Cómo hacemos para establecer cadenas de valor? Es decir, un producto que empieza en Panamá, no sé, invento, ¿no?, que se bajó en el canal de Panamá, que recorre Centroamérica y llega a México como un producto distinto, con valor agregado, y que se puede exportar de la región en su conjunto, ¿verdad?, y que le puede dar, con denominación de origen incluso, o sea, aprovechando lo que existe. O sea, creo que de verdad podemos hacerlo, ¿no? El ron Zacapa, no sé, a lo mejor hacemos ron con tequila, yo qué sé, ¿me entiendes? O sea, de verdad creo que debemos aprovechar la oportunidad de los productos de nuestra región, darles valor agregado y en cadenas de valor. Creo que ese es otro tema muy importante. ¿Cómo compaginar las agendas externas e internas? Bueno, creo definitivamente que en la medida en que se pueda demostrar con evidencias que la integración deja ganancias importantes a las economías nacionales, al empleo, a la manufactura, eso hay que demostrarlo, hay que ponerlo para que, ¿no?, compre Centroamérica, ¿no? No, pero aquí claro que es Best Buy, ¿no? Nos vamos todos al Best Buy o no sé cómo se llama esta cosa. Pues no, vamos a hacer algo que diga compre Centroamérica, compre no sé qué. Nosotros mismos tenemos que hacer un esfuerzo, no todos son los gobiernos, yo creo que nosotros tenemos un papel ahí que jugar. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Hay una inquietud que ha llegado desde Brasil, vamos a tomar las preguntas, vamos a incorporar esta consulta desde Brasil a esta ronda de inquietudes que se plantean acá en sala. Por favor. Hola, ¿qué tal? Martí Quintana, de la agencia EFE. Un par de preguntas acerca de México. Pues vemos que tanto 2017 como 2018 se mantuvo muy estable en exportaciones, mientras que en la región sí cayeron, ¿no? Un poco sí hubo menos exportaciones. Entonces, ¿a qué se debe este factor? ¿Por qué hubo un desempeño pues estable, ¿no? Y la segunda pregunta es acerca del aeropuerto. ¿Qué opina acerca de la forma en la logística, ¿no?, en que se organizó la consulta? Porque recibió bastantes críticas, y si también cree que la baja participación de 1 millón de personas pues legitima el resultado. Gracias. Muchas gracias, Martín. ¿Alguna otra consulta en sala? Por favor.
Marta Elena Ramírez, del programa Voz Pública y Radio Bilingüe en los Estados Unidos. Señora secretaria, con toda la información que usted tiene y su experiencia, ¿podría decirnos cuál es la derrama o el impacto económico de la industria extractivista en México o en la región? Y si este impacto económico justifica también el otro impacto ambiental que tenemos, es decir, ¿qué nos está dejando en la región esta industria extractivista? Y con respecto al USCAM, al acuerdo con Estados Unidos y Canadá entre México, se plantearon las controversias de contratos en organismos internacionales, en tribunales internacionales. ¿Esto qué efectos, aunque ya estaba contemplado en algunos elementos del Tratado de Libre Comercio, esto qué limitación, qué implicaciones tiene para México después de que llevó a cabo una reforma energética y este nuevo acuerdo con los Estados Unidos, este nuevo tratado o acuerdo, nos pone limitaciones para revertir algunas expropiaciones o contratos, hasta donde tengo entendido, y si no es así, nos lo aclara, por favor. Muchas gracias, Martirene. Una última consulta acá en sala del colega de Notimex, si no me equivoco. Por favor. Así es, Omar Sánchez de Notimex. Secretaria, ayer hace ratito hablaba justamente de la falta o de la necesidad de enviar una señal de confianza después de esta coyuntura con el aeropuerto en Texcoco. Me gustaría a mí saber si esta señal ha sido suficiente, el mensaje que dio ayer por la noche el equipo de transición, donde hablaba en su pequeño comunicado que enviaron que ya se había instruido a un equipo justamente para tranquilizar a los inversionistas, así mismo como hablar a las calificadoras, y que el próximo paquete presupuestal iba a contener justamente algunas respuestas respecto a lo que va a venir para responder a los compromisos del nuevo aeropuerto internacional que se cancela. Muchas gracias, Omar. Y por último vamos a integrar esta ronda de consultas la pregunta que nos ha hecho llegar el reportero de Correio Brasilense desde nuestra oficina nacional en Brasilia, Hamilton Boone, quien consulta: aunque la CEPAL defiende una integración regional para disminuir los impactos de las tensiones globales, el equipo económico del presidente electo en Brasil, Jair Bolsonaro, defiende que el Mercosur no será la prioridad. ¿Cómo evalúa la CEPAL tales declaraciones? ¿Podría Brasil ser perjudicado por esto? Ese es el conjunto de consultas que nos han llegado. Secretaria Ejecutiva, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias. En la primera pregunta de cuál es la derrama de la industria extractiva en la región, nosotros hemos hecho informes muy detallados de cuáles son las rentas que están obteniendo cada país, sobre todo en la empresa, en dos sectores, que es la minería y los hidrocarburos. Ahí hemos hecho un documento incluso que se llama La gobernanza de los recursos naturales y hemos comparado país por país justamente qué es lo que está pasando en cada país en relación a sobre todo la minería y los hidrocarburos. Sin duda, ¿verdad?, los ingresos no tributarios para los países es una ganancia muy importante, es decir, las rentas, la venta, la exportación en sí es una entrada que los países buscan y buscan con razón, porque nuestros países lo que buscan justamente es financiamiento externo para hacer obras, para hacer cosas internas, y una de ellas pues es justamente los ingresos llamados no tributarios que provienen justamente de la exportación. Y eso ha dejado una derrama importante en la región. O sea, muchos de estos ingresos no tributarios pues han sido reinvertidos. Por ejemplo, en el caso de Chile, yo creo que es un ejemplo interesante. Muchos de sus ingresos tributarios y no tributarios han sido invertidos fuertemente en una reforma educativa reciente para volver la educación gratuita. Curiosamente, Chile no tenía la educación superior gratuita, no tenía ninguna institución, ni una, cero, que tuviera educación gratuita y de calidad, ¿no? Pero ni siquiera de no calidad, o sea, todas son muy costosas. Entonces, para financiar la educación gratuita, ¿no?, de calidad, los ingresos no tributarios y tributarios sirven para financiar lo que sería la construcción de capital. Es decir, lo que nosotros pensamos
extractivista o esas rentas que le entran a un país en forma extraordinaria, ¿no? Como fue en el boom de los commodities, que todos ganaron mucho, y cómo reinvertir esas ganancias justamente en la creación de otro tipo de capital. Capital humano es uno de ellos, capital tecnológico es otro, formación bruta de capital fijo, inversiones internas también. Entonces yo te diría que sí, la industria extractivista ha dejado ganancias en la región, pero lo que sí hemos visto con preocupación es que mientras menos valor agregado tenga la industria extractivista, menos empleo genera. Y es ahí donde quizás hay que hacer más énfasis en que el valor agregado puede ser realmente muy importante para lograr generar más empleo. En relación a los impactos ambientales, yo creo precisamente que ese es uno de los grandes temas. Nosotros acabamos de propiciar un acuerdo que se llama el Acuerdo de Escazú, que justamente de lo que trata, y es un acuerdo vinculante, por cierto, es uno de los primeros tratados de América Latina y el Caribe, que se llama Acceso a la información, a la justicia y a la participación ciudadana en materia ambiental. Lo que pretende ese acuerdo es que la negociación de grandes inversiones, como el caso de las mineras, no recaiga solamente en las comunidades. A la hora que llegan, se sentaron y obviamente las empresas tienen mayor poder de negociación, mayor poder de acceso a la clase política, y eso no le ayuda a veces a las comunidades a negociar un futuro promisorio que pueda integrar esa inversión más lo que ellos quieren hacer como comunidad o integrarlos incluso en el empleo. Entonces, este acuerdo de Escazú invita a los gobiernos a hacer consulta previa, invita a los gobiernos a tener una participación más amplia en este tipo de proyectos y a encontrar soluciones conjuntas para no dejar de extraer el recurso o dejar de producir. No se trata de eso, pero sí se trata de hacerlo en conjunto, porque lo que ha pasado en algunas partes de América del Sur, sobre todo en Perú, en Chile, es que grandes inversiones mineras han sido paradas por las comunidades, es decir, no pueden avanzar, ya han perdido miles de millones de dólares las empresas por no haber conversado con las comunidades oportunamente, a tiempo, por haber en cierta medida abusado de su poder de acceso, de negociación, de mercado. Pues las propias comunidades se organizaron y dijeron hasta aquí llegamos. Y los pararon, simple y sencillamente, perdiendo muchísimo dinero, grandes empresas mineras extranjeras. Ellas mismas han llegado a la conclusión de que el primer paso siempre debe ser el diálogo en el lugar donde vas a hacer tu inversión. Eso en relación a la pregunta, y el Telecán en relación a las controversias. Bueno, justamente la solución de controversias entre los inversionistas y el Estado, como yo les decía al principio, en los sectores de petróleo, gas, generación eléctrica, infraestructura y telecomunicaciones, no se cambiaron las reglas del juego del capítulo 11, es decir, no hubo ningún tipo de cambio, quedó igual. Entonces, lo que hemos venido haciendo los últimos 20 y tantos años, se seguirá haciendo. En el único caso donde se puede invocar la creación de un panel de solución de controversias es cuando el Estado anfitrión se niega a otorgarle trato nacional a la empresa o de nación más favorecida al inversionista extranjero y también en casos de expropiación. O sea, son los dos temas que sí aborda el nuevo tratado. Si va a haber una expropiación o va a haber un trato nacional, o no se le da trato nacional o nación más favorecida, entonces sí hay un panel especial de controversias. El otro tema era, espérate, Notimex, ¿qué me preguntó Notimex? Martín Quintana, de Agencia EFE, respecto a la razón de la estabilidad de las exportaciones de México. Ah, sí, o sea, de cómo nos está yendo, no, sí, por supuesto. A ver, nosotros, no hay que perder de vista que Estados Unidos está creciendo, y que está creciendo en forma importante, y que México sigue siendo un gran exportador a Estados Unidos, y que las exportaciones de México hacia Estados Unidos siguen creciendo, a pesar de los gritos y los sombrerazos, pero los datos duros, o sea, la verdad, o sea, los datos duros nos dicen que México sigue exportando en forma muy importante
a Estados Unidos. Ahora, creo que es importante mencionar que el gobierno actual y más bien el entrante, vamos a decirlo así, yo creo que se va a encontrar con condiciones en algunos sentidos bastante favorables, sobre todo asociado a que este Tratado de Libre Comercio no se canceló. Yo creo que eso no hay que subestimarlo. Este Tratado de Libre Comercio siguió adelante y en gran medida gracias al equipo de transición también, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El doctor Seade, que acompañó la negociación, pues jugó un papel muy importante en todo esto. Y yo creo que es importante decir que se espera, la verdad, una expansión del volumen exportado en 4,6% y del aumento de precios de 4,9%. Entonces yo creo que no, yo creo que durante 2018 México puede tener un leve choque positivo de términos de intercambio y creo que el aumento también de sus importaciones también se proyecta casi en todas las categorías. Así es de que por el momento yo creo que no, yo creo que México tiene un futuro muy, muy interesante, es un país, como yo decía, atractivo, no está lejos de tener problemas, pero problemas que ya vienen de antes, o sea, el tema de la deuda neta del sector público que se ubicó en 45,4 puntos por ciento del PIB, pues ese es un tema muy fuerte, o sea, esta administración, la deuda creció, no sé cuánto, pero el último año bajó 1%. Bajó 1, sí, pero ¿cuánto creció en los anteriores? Sí, creció 3 puntos. 3 puntos, ¿no? Entonces creció 3 puntos, bajó 1 el último año, o sea, neto 2. O sea, la deuda ha ido creciendo y yo creo que es importante mirar justamente cómo va a venir el presupuesto que va a presentar el nuevo gobierno, cómo se va a dinamizar en cierta medida el gasto del sector público, que yo creo que es importante. El gasto del sector público aumentó también este año en un 4% y creo que eso puede ser importante, pero no hay que subestimar que el gasto que cayó muy fuertemente en México fue el gasto en inversión pública. Cayó prácticamente 13% el gasto en capital. Eso cayó antes, ¿verdad? Esa es la caída que se deja pues vamos a decir, de legado en cierta forma, que fue un castigo muy fuerte a la inversión pública en este periodo. No creo que yo tenga la capacidad de opinar sobre la consulta. Yo creo que el pueblo de México se expresó no solamente en los 2 días pasados, sino el 1 de julio, y lo que expresó el pueblo mexicano es que no es business as usual. Las cosas cambiaron para todos. Y lo que hay que hacer es entender que cambió para todos. ¿Y qué cambió? La conversación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Y se está dando un poco más de balance a esa conversación, sobre todo más balance al Estado y a la sociedad. Por último, la consulta de de Brasil. A ver, mi querido Chimoli, para que te despiertes, ¿por qué no contestas la de Brasil? Sí, ¿no? Digo porque está así, Chimoli, ya no quiero más. Adelante. Dejamos la palabra al secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, Mario Chimoli. Bueno, sobre el tema de Mercosur, que es la pregunta que dirige Brasil, si hay un proyecto de nivel de integración regional en América Latina fuerte y consistente, es seguramente el Mercosur. Es difícil que Brasil se pueda borrar o irse al Mercosur. Tener un acuerdo con Mercosur representa fundamentalmente tener cadenas productivas, procesos productivos. Entre Brasil y Argentina y Uruguay circulan camiones llenos de productos que van en la industria automotriz de una parte a otra. Una cosa es una declaración, una cosa es destruir las cadenas de valor productivas. Es lo mismo que pasaba con México. Iba a llegar algo que iba a destruir y al final las cadenas productivas tienen un peso mucho más preponderante. Así que a la pregunta sobre Brasil nos parece a nosotros que sí, una cosa es una declaración y es difícil desmantelarlo. Al contrario, sería un proyecto de integración regional
con apertura no solo a Mercosur, a los demás países, y quizás con una integración hacia la Alianza del Pacífico puede reforzar todo lo que decimos de integración regional. O sea, una cosa es una declaración, una cosa es cuando uno se encuentra con una estructura productiva potente, como puede ser la de Mercosur, o como puede ser la relación productiva entre México y Estados Unidos. Cuando la estructura está, las cadenas están, desmontarla de un día a otro no es fácil para nadie, y al contrario, desmontarla quizás sería ir atrás, hay que reforzarlas e integrarla mucho más. Gracias, Chimolí. La verdad es que sí, incluso ya están hablando de un acercamiento entre Brasil y Argentina, o sea, ya la prensa misma está convocando hacia allá. Hugo, ¿no? ¿Sí? Ya que me pedís que intervenga. Aparte, Brasil hay que entender que uno de los más grandes países que absorbe las exportaciones de Brasil es la misma Latinoamérica. Y si uno quiere que Brasil exporte y se empiece a enojar con el territorio que tiene alrededor, va a ser difícil exportar. Así que en la realidad a veces obliga a que ciertas declaraciones se maduren, y cuando el comercio tiene un peso importante en la estructura, como puede ser el comercio y las exportaciones de Brasil hacia América Latina, sería quizás medio fuera de lugar introducir una tensión comercial regional que no es necesaria y al contrario tenía que ser un instrumento positivo. Porque además es superavitario con el resto de la región, sobre todo. Entonces yo creo que ese es el tema central, cuando llegue Bolsonaro y diga, a ver, ¿dónde está tipo nuestro vecino? Y diga, ¿y cómo está nuestro déficit comercial? Y se dé cuenta que el superávit que tiene Brasil es con la región y con Argentina, va a decir, espérate, no puede ser, ¿verdad? Hugo, ¿tú tienes algo que agregar respecto a México, por favor? Y con micrófono. No. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces estamos. Muy bien. Secretario Ejecutivo adjunto, director de la sede subregional México, muchas gracias por habernos acompañado. Y sobre todo, gracias a ustedes, colegas periodistas que acá en la sede subregional México y a lo largo de la región nos han seguido en esta conferencia de lanzamiento de este informe. Le agradecemos su participación. Sepan que todos los materiales informativos relacionados a este lanzamiento se encuentran ya disponibles a través de la página web de la CEPAL, que el equipo de la Unidad de Información Pública, tanto en Santiago como acá en Ciudad de México y a lo largo de nuestras oficinas nacionales y subregionales, está a su disposición para atender cualquier consulta posterior. Agradecemos, por cierto, también la presencia de los colegas que han estado siguiendo esta conferencia desde la sede en Santiago, desde la oficina de la CEPAL en Washington, en Bogotá, en Buenos Aires, en Brasilia. Muchas gracias, quedamos a su disposición. Hasta luego. Desde sus inicios en 1948, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha realizado importantes aportes al debate de ideas sobre el desarrollo de la región. Estas ideas se plasman en una gran variedad de publicaciones, como informes anuales, libros, series, coediciones, revistas y boletines. En ellos se aborda la realidad económica, social y ambiental de los países latinoamericanos y caribeños.
Las publicaciones de la CEPAL están destinadas a los gobiernos, investigadores, periodistas, estudiantes y público en general. Los informes, estudios y ensayos buscan analizar y proponer respuestas a los grandes problemas y desafíos de la región y apoyar el proceso de toma de decisiones al interior de los países, así como las iniciativas de integración y cooperación regional, con una visión integrada del desarrollo de América Latina y el Caribe. Los análisis de la CEPAL se centran en temas como el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental, la igualdad de género, las dinámicas demográficas y la inserción de la región en la economía mundial. Entre las múltiples publicaciones se destacan los informes anuales como el Estudio Económico de América Latina y el Caribe y el Panorama Social de América Latina, que se han transformado en un punto de referencia para el mundo político y académico de la región. También sobresalen publicaciones emblemáticas como la revista CEPAL y el Observatorio Demográfico. Los títulos, publicados en español, inglés, portugués, francés e incluso chino, están disponibles en forma impresa y digital y son en su gran mayoría descargables de manera gratuita. A este variado fondo editorial se puede acceder por diferentes vías, a través del sitio web, del repositorio digital de la CEPAL, de los catálogos temáticos, de los boletines electrónicos de novedades y de las aplicaciones para dispositivos móviles que permiten consultar y descargar nuestros títulos en cualquier momento y en cualquier lugar. Te invitamos a conocer el vasto mundo de publicaciones de la CEPAL, una organización de las Naciones Unidas comprometida con el desarrollo sostenible e inclusivo de América Latina y el Caribe.